Segunda sección, segunda mitad de la parte 5 de Chernóbil. El uranio del fondo del reactor, siguiendo la dirección forzada por la gravedad, continuaba su trayectoria hacia abajo. Estábamos ahora en la situación conocida como el síndrome de China. El peligro era que alcanzara la napa de agua. De ser así, la contaminación pasaría de la napa de agua a un río cercano que era tributario del gran río Dnieper. Una vez contaminado el Dnieper, la radiación alcanzaría la gran reserva de agua de Kiev y el Mar Negro. Con ello, las fuentes de agua fresca de gran parte de la Unión Soviética quedarían envenenadas por años. La vida animal, los frutos de la pesca y del cultivo de todo el sudoeste de la Unión Soviética desaparecerían por generaciones. Y un éxodo reminiscente de la Segunda Guerra causaría millones de personas a tener que ser relocalizadas. De alguna manera el uranio debía ser enfriado. Se trazó un plan para interceptar el recorrido del uranio y enfriarlo con un intercambiador de calor de nitrógeno. El nitrógeno líquido tiene una temperatura de casi menos 200 grados centígrados. Se calculó que un intercambiador de 400 metros cuadrados, alimentado continuamente con nitrógeno líquido, serviría para bajar la temperatura del uranio y disminuir la fisión, hasta hacerlo entrar en su estado de desintegración natural, todavía radioactivo, pero mucho menos ofensivo. De los yacimientos de carbón se contrataron a cientos de mineros. Se les informó que el trabajo los expondría a dosis indeterminadas de radiación y se les prometieron recompensas. Estos mineros eran gente rústica de la estepa, ignorante de todo lo relacionado con la radiación, acostumbrados a enfrentar riesgos y a considerar el peligro como parte normal de la rutina de trabajo. La mayoría aceptó. Por razones obvias, la excavación no se podía comenzar cerca del reactor número 4. Para llegar con relativa seguridad debajo del reactor, se debía cavar un túnel con la entrada a una distancia segura. Trabajando en turnos de 3 horas. 3 horas era el máximo tiempo que los mineros podían tolerar en una temperatura de más de 40 grados C y respirando continuamente polvo contaminado. Los mineros construyeron un túnel de más de 100 metros hasta llegar debajo del reactor. Allí excavaron un espacio, un hall, de 30 por 30 metros y 1,60 m aproximadamente de altura. Acarreando luego los componentes por el túnel, se construyó en ese espacio un enorme intercambiador de calor. Una caravana continua de camiones del ejército, que venían de Kiev, suministró el nitrógeno líquido necesario. El trabajo dio los resultados esperados. Finalmente, a costa de la salud y de la longevidad de cientos de patriotas soviéticos, se había superado la crisis y eliminado el último peligro relacionado al reactor. El uranio 235 tiene una vida media de aproximadamente 700 millones de años. Al decaer y convertirse en uno de sus isótopos, la vida media se mide ahora en miles de millones de años. Los restos del uranio del reactor 4
permanecen todavía en el mismo lugar, cubiertos de concreto y otros elementos, en una masa llamada por su forma pata de elefante. A continuación, antes de cubrir todo, era necesario limpiar el techo del reactor, que estaba parcialmente demolido por la explosión y estaba ahora cubierto de bloques de grafito radioactivos. Se trató de usar tractores de control remoto, pero la altísima radioactividad destruía en segundos los componentes electrónicos. Sin otra opción, se optó de nuevo por grupos de soldados. Estos iban cubiertos de un equipo protector que incluía, por supuesto, respiradores y delantales de plomo. Trabajando en turnos de 15 segundos, el máximo tiempo permitido para que pudieran conservar sus vidas. En varios días, estos soldados arrojaron los escombros del grafito dentro del agujero del reactor. Alrededor del edificio del reactor se construyó primero una cubierta de acero semejando un enorme sarcófago. En realidad ese fue el nombre que le dieron, el sarcófago. Años más tarde se construyó un enorme hangar de metal y cemento que se espera va a durar por lo menos 100 años. Esta obra, único en el mundo por su enorme tamaño, costó $1.000 millones. El trabajo restante para reparar los daños ecológicos causados por este desastre movilizó reservas humanas enormes y duró por años. En una de las tareas, cientos de miles de obreros y soldados fueron empleados para enterrar la tierra contaminada alrededor de Chernobyl, en un radio de más o menos 30 kilómetros. Los reactores 1, 2 y 3 siguieron produciendo electricidad por algunos años. Eventualmente se cerraron por presiones políticas y otras consideraciones relacionadas con la radiación presente en el área. Ante la gran publicidad generada, Legasov y otros científicos encontraron y dieron a conocer las causas por la explosión del reactor. También se individualizaron y se sometieron a juicios las personas responsables. Vamos a hablar de esto en la próxima charla, que creo será la última.